El sistema inmunológico comprende un grupo de células, tejidos y órganos que en su conjunto tienen como objetivo coordinado el de reconocer a los distintos elementos celulares y moleculares propios del cuerpo de la persona y discriminarlos de aquellos que no son propios del organismo. Este reconocimiento de lo que es o no del organismo se lleva a cabo mediante moléculas que son reconocidas por las células del sistema inmunológico. A estas moléculas se les llama inmunógenos, y prácticamente cualquier molécula del cuerpo puede actuar como tal, por lo que el sistema inmunológico debe ser capaz de reconocerlos y generar la respuesta adecuada en cada caso, y tener la capacidad de dirigirse y actuar en casi cualquier tejido u órgano. Es factible realizar el estudio del sistema inmunológico desde múltiples enfoques, por ejemplo, con base en los órganos que lo conforman, como aquellos encargados de la producción y maduración de sus células, que se conocen como órganos linfoides primarios, que sería la médula ósea y el timo, y aquellos encargados de realizar el reconocimiento de los estímulos y ofrecer una respuesta, a los cuales se les conoce como órganos linfoides secundarios, que vendrían siendo los ganglios linfáticos, el vaso y tejidos linfoides, están asociados con mucosas. Como comentaba, los órganos primarios van a ser el timo y la médula ósea, por lo cual vamos a empezar describiendo cada uno de ellos. El timo. Este órgano es responsable de la maduración de linfocitos T y endocrino porque secreta algunas hormonas. El timo tiene su máxima actividad durante la infancia y la adolescencia. En la edad adulta se atrofia parcialmente, siendo sustituido por tejido adiposo, no obstante, siempre conserva una actividad residual. Se ubica en la parte posterior de la cavidad torácica entre el corazón y el hueso del esternón, y se origina en la tercera bolsa branquial en el feto. Aparece completamente desarrollada en el tercer mes de gestación y continúa creciendo hasta la pubertad, donde alcanza su máximo crecimiento, que es entre 30 y 40 gramos. Luego involuciona, atrofiándose progresivamente, y en la edad adulta alcanza un peso entre 10 o 15 gramos, siendo sustituido por el tejido adiposo. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se encuentra en el interior de los huesos y es donde maduran los linfocitos B. La médula ósea es la porción suave interior de algunos huesos como el cráneo, los omóplatos, las costillas, la pelvis y la columna vertebral. Se compone por un pequeño número de células madre de la sangre, células productoras de sangre más maduras, células adiposas y tejidos de soporte que ayudan a las células a crecer. En el interior de la médula ósea, las células madres sanguíneas se dividen y maduran para formar nuevas células sanguíneas. Durante este proceso, las células se desarrollan en linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. Estas otras células productoras de sangre se convierten en glóbulos rojos, glóbulos blancos, que no son linfocitos, o plaquetas. Los glóbulos rojos transportan oxígeno desde los pulmones a todos los demás tejidos del cuerpo y llevan el dióxido de carbono hasta los pulmones para su eliminación. Una cantidad insuficiente de glóbulos rojos, que se vendría viendo como anemia, puede causar cansancio, debilidad y dificultad para respirar debido a que los tejidos del cuerpo no reciben suficiente oxígeno. Las plaquetas. En realidad las plaquetas son fragmentos celulares producidos por un tipo de célula de la médula ósea que se llama megacariocito. Las plaquetas son importantes para tapar los orificios de los vasos sanguíneos causados por heridas y hematomas. Cuando en una persona hay muy pocas plaquetas, esto puede provocar que sangre o presente moretones con facilidad. Los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Cuando en una persona hay muy pocos glóbulos blancos, esto afectaría su sistema inmunitario y puede causar que sea más propenso a contraer una infección. Ahora vamos a enfocarnos en los órganos linfoides secundarios. En los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Son los ganglios linfáticos, el vaso y el mal, que es los que están asociados con las mucosas. Vamos a comenzar por los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol con un tamaño inferior a 1 centímetro, que en condiciones normales no se llegan a palpar. Se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo como el cuello, las axilas, las ingles, el tórax y el abdomen. Las funciones de los ganglios linfáticos
son la de filtrar la linfa de sustancias extrañas, como bacterias y células cancerosas, y destruirlas, así como producir glóbulos blancos, como linfocitos, monocitos y células plasmáticas, encargados de destruir a las sustancias extrañas. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan su tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la misma. Al hacerse más grande es cuando se pueden llegar a palpar y es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Si pasado un tiempo el ganglio no vuelve a la normalidad o incluso aumenta más de tamaño, habría que acudir al médico para que valorara la situación. El linfoma es un cáncer del sistema linfático que normalmente se manifiesta por el aumento de tamaño de los ganglios, llamándose adenopatías. De ahí la importancia de acudir al médico con la aparición y palpitación de un ganglio. Por lo cual, el sistema linfático constituye una parte muy importante del sistema inmunológico, debido a que es el encargado de defendernos de las agresiones externas debido a la función de los órganos linfoides. El vaso es un órgano linfoide secundario, está situado en la zona abdominal por detrás del estómago y en él aparecen dos tipos de tejidos, que es la pulpa roja y la pulpa blanca. Este es el órgano más grande del sistema linfático. En un adulto puede llegar a pesar entre 150 y 200 gramos y tiene forma de puño. Más específicamente se sitúa al lado izquierdo de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y detrás del estómago, protegido por las costillas novena, décima y onceava. Hablando de los tejidos que conforman al vaso, vamos a empezar por la pulpa roja. La pulpa roja es el tejido mayoritario de color rojizo, que anatómicamente forma la parte externa del vaso y que contiene en su interior la pulpa blanca. Se denomina así porque está formado por un gran número de vasos sanguíneos, llamados capilares sinusoides, que facilitan la entrada y salida al tejido de células de la sangre. Por otro lado, la pulpa blanca está constituida por una especie de nódulos blanquecinos de tejido linfoide, en el que se pueden encontrar linfocitos T y células B, en compartimientos separados. Acerca de las funciones del vaso podemos clasificarlas en dos tipos, que son de tipo hematológicas y de tipo inmunológicas. De las de tipo hematológicas tenemos el filtrado de la sangre y eliminación de hematis viejos o inmaduros y de células propias no funcionales. El vaso es uno de los principales depósitos de hierro junto con el hígado y la médula ósea y diferenciación de glóbulos blancos. Hablando de las de tipo inmunológicas, tenemos la fagocitosis de células extrañas dañinas como bacterias, virus y otros antígenos, formación de hemoglobina M debido a la entrada de antígenos filtrados desde la sangre y la producción de opsoninas importantes para fagocitar las bacterias. El tejido linfoide asociado con el intestino, GALT, es un componente del tejido linfoide asociado a mucosas, MALT, o sistema inmunitario de mucosas que protege al individuo de invasiones en el intestino. Como ejemplo de ello tenemos las placas de Peyer, las cuales son unos cúmulos de tejido linfático que recubren interiormente las paredes del intestino delgado. Están constituidos por células sensibilizadas y especializadas en identificar los antígenos asociados a los alimentos que pasan a lo largo del tracto digestivo, debido a que contienen macrófagos que destruyen bacterias o microorganismos nocivos para el cuerpo. En su mayor parte, estos folículos linfoides se ubican en el íleon terminal y está formado principalmente por linfocitos B, que sintetizan inmunoglobinas A, que a su vez van a realizar una función muy importante de inmunidad. Vamos a mencionar de manera breve las funciones inmunológicas de las siguientes dos estructuras. Para empezar tenemos las amígdalas. Estas son masas carnosas ubicadas a ambos lados de la parte posterior de la garganta. Las amígdalas tienen la capacidad de filtrar microorganismos, tales como bacterias y virus. Las células inmunes presentes en las amígdalas producen los anticuerpos que ayudan a destruir los gérmenes y a guardar infecciones del paso del pulmón en el tramo. Por otro lado tenemos el apéndice. El apéndice cumple la función de refugio para bacterias intestinales. Este tipo de tejido desempeña un importante papel en la inmunidad del cuerpo humano. Es el encargado de evitar que se propaguen las infecciones y estimula el crecimiento de bacterias intestinales sanas.